Mi esposa bromeó con regalarme. Nuestra vecina más joven dijo, me lo quedo. Y su sonrisa se desvaneció al instante. Nunca pensé que una reunión obligatoria de la Asociación de Colonos se convertiría en el momento en que mi matrimonio comenzó a desmoronarse. Pero a veces la verdad tiene una forma de salir a la superficie en los lugares más inesperados. Había estado casado con Valeria durante 6 años y vivíamos en uno de esos fraccionamientos cerrados en Querétaro. Las reuniones de la Asociación de Colonos eran básicamente sesiones de tortura social obligatorias, donde los vecinos discutían sobre los productos químicos de la alberca y las infracciones de estacionamiento como si estuvieran negociando la paz mundial. Aquel martes por la noche, entré en la casa club esperando la habitual hora de discusiones soporíferas sobre el mantenimiento del paisaje y las políticas de estacionamiento para invitados, no una humillación pública que lo cambiaría todo. Valeria había llegado temprano con su amiga Fernanda, y habían ocupado asientos en la última fila desde donde podían susurrar comentarios sobre las contribuciones de los demás, como si estuvieran proporcionando los comentarios del director en una película mala. Yo tomé asiento 3 filas más adelante, lo suficientemente cerca para participar en las discusiones, pero lo suficientemente lejos para evitar ser arrastrado a su crítica continua de cada vecino que se atrevía a hablar sobre los problemas de la comunidad. La reunión comenzó con normalidad, con el presidente Martínez leyendo monótonamente las actas del mes pasado y los informes de los comités que a nadie le importaban particularmente. Pero el ambiente cambió cuando el tesorero Sánchez comenzó a discutir los déficits presupuestarios para la próxima renovación de la alberca y la instalación de una nueva pluma de seguridad. Estamos ante un déficit de unos 260.000 pesos entre nuestros fondos de reserva y los costos proyectados, explicó Sánchez, ajustándose nerviosamente las gafas mientras los residentes comenzaban a moverse en sus asientos e intercambiar miradas preocupadas. Tendremos que retrasar los proyectos hasta el próximo año fiscal o considerar una cuota especial para cubrir la diferencia. Fue entonces cuando Valeria decidió hacer su contribución a los procedimientos de la noche. Bueno, de todos modos, Javier ocupa demasiado espacio en casa, anunció lo suficientemente alto como para que toda la sala la oyera, su voz con ese tono particular que usaba cuando creía que estaba siendo ingeniosa. Quizás debería canjearlo para ayudar con el déficit presupuestario. ¿Alguien interesado en un esposo ligeramente usado? La casa club quedó en silencio absoluto, excepto por el zumbido del aire acondicionado y algunas toses incómodas, mientras más de 30 vecinos de repente encontraron sus agendas de la reunión absolutamente fascinantes. Sentí que el calor me subía por el cuello mientras procesaba lo que acababa de suceder. Mi esposa me había puesto básicamente en subasta en una reunión comunitaria, como si yo fuera un mueble no deseado que intentaba deshacerse en una venta de garaje. Antes de que pudiera averiguar cómo responder a esta humillación pública, una voz clara desde el lado izquierdo de la sala cortó el silencio incómodo. Me lo quedo. Adriana Romero, nuestra vecina de 26 años de la casa del final, había levantado la mano con el tipo de confianza tranquila que usarías para ofrecerte como voluntaria para una tarea de comité. De hecho, valoro a las personas que contribuyen a sus comunidades en lugar de quejarse de todo. La transformación en la expresión de Valeria fue inmediata y absolutamente impagable. Su sonrisa de suficiencia se evaporó como la niebla matutina al darse cuenta de que su pequeña broma le había salido completamente por la culata. Su boca se abrió y cerró un par de veces como un pez boqueando en busca de aire, mientras una oleada de murmullos de sorpresa se extendía entre la multitud. Vi su rostro pasar por la confusión, la vergüenza y lo que parecía pánico genuino mientras los vecinos comenzaban a reírse y a sentir en dirección a Adriana. El presidente Martínez se aclaró la garganta e intentó redirigir la atención de nuevo a la discusión del presupuesto, pero el daño ya estaba hecho. Valeria había abierto una puerta que no podía cerrar, y alguien más había entrado con confianza por ella. Valeria no se quedó para el resto de la reunión, agarró su bolso y salió furiosa mientras nos lanzaba miradas asesinas tanto a Adriana como a mí, como si de alguna manera hubiéramos conspirado contra ella en lugar de simplemente responder a su propia muestra pública de falta de respeto. Yo me quedé durante el resto de la discusión sobre las renovaciones de la alberca y las mejoras de seguridad, en parte porque realmente me importaban las inversiones de nuestra comunidad y en parte porque no estaba listo para lidiar con la explosión que me esperaba en casa. Cuando finalmente entré por nuestra puerta principal 1 hora más tarde, la casa estaba a oscuras y el coche de Valeria no estaba, pero mi teléfono ya estaba vibrando con un mensaje de texto que hizo que se me revolviera el estómago: no quiero ver tu cara esta noche. Me quedo en casa de Fernanda. Quizás tu nueva novia pueda prepararte la cena.
Miré el mensaje durante un largo momento, procesando la pura audacia de alguien que me había humillado públicamente y que ahora se hacía la víctima porque alguien más había aceptado su farol, y luego escribí una respuesta que sabía que o aclararía las cosas o las empeoraría infinitamente, hablando de novias, ¿cómo está Rodrigo últimamente? Mi teléfono sonó en menos de 3 minutos, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo a flor de piel que tenía ese nervio en particular. ¿Qué demonios se supone que significa eso? La voz de Valeria era aguda por el pánico más que por la ira, y pude oír portazos de coche de fondo mientras ella presumiblemente corría a casa para contener cualquier daño que pensara que yo podría infligir. Significa que no soy tan despistado como crees, dije con calma, acomodándome en mi sillón reclinable mientras ella forcejeaba con las llaves en la puerta principal. Tenemos que hablar. Entró como una tromba por la puerta, con aspecto de haber conducido a 150 km/h por toda la ciudad, su maquillaje cuidadosamente aplicado ligeramente corrido y su respiración agitada por lo que era claramente pánico total en lugar de simple irritación. Javier, no sé qué crees que sabes, pero... Sé que tu teléfono se ilumina a las 11:30 cada martes por la noche, interrumpí, viendo cómo su rostro palidecía al comprender las implicaciones. Sé que has estado recibiendo llamadas en el garaje durante los últimos 4 meses. Sé que borraste el historial de mensajes de 3 semanas el domingo pasado, y sé que Rodrigo volvió a la ciudad en marzo. El silencio se extendió entre nosotros como un cable tenso, a punto de romperse, y la vi calcular mentalmente cuánto había descubierto realmente frente a cuánto estaba adivinando, sus ojos moviéndose por la habitación como si buscara una ruta de escape de una conversación que nunca había planeado tener. No es lo que piensas, logró decir finalmente, pero su voz carecía de convicción y su lenguaje corporal gritaba culpabilidad por los 4 costados. Entonces dime qué es, dije, inclinándome hacia adelante y mirándola directamente a los ojos. Porque desde mi punto de vista, parece que has estado teniendo una aventura emocional con tu exnovio mientras faltabas al respeto públicamente a tu esposo. Y esta noche, decidiste subastarme a los vecinos porque ya tienes a mi reemplazo en fila. Eso es ridículo. La protesta salió demasiado fuerte y demasiado rápida, el tipo de reacción exagerada que confirma las sospechas en lugar de disiparlas. Rodrigo y yo solo somos amigos. Hemos estado poniéndonos al día, hablando de los viejos tiempos. Nada inapropiado. Los amigos no suelen requerir llamadas telefónicas secretas e historiales de mensajes borrados, señalé razonablemente. Los amigos no se reúnen en garajes a medianoche cuando sus cónyuges están durmiendo. Su rostro se descompuso ligeramente al darse cuenta de que había estado prestando más atención de lo que ella me había atribuido. Y cuando intentó sentarse a mi lado en el sofá, levanté una mano para detenerla. Esto es lo que va a pasar, dije en el mismo tono que usaba para los plazos de los proyectos en el trabajo. Vas a mostrarme cada mensaje, cada registro de llamadas, cada interacción que has tenido con Rodrigo desde que regresó. Transparencia total. Sin editar, sin explicaciones sobre el contexto hasta que lo haya visto todo. Javier, estás siendo irracional. ¿Lo estoy? Me levanté y la miré desde arriba, sintiéndome extrañamente tranquilo a pesar de la magnitud de lo que estábamos discutiendo. Porque tal como yo lo veo, acabas de pasar una noche humillándome públicamente frente a todo nuestro vecindario mientras reconstruías en secreto una relación con tu exnovio. Así que, o tenemos honestidad completa a partir de ahora mismo, o puedes hacer una maleta y quedarte en casa de Fernanda permanentemente. El ultimátum quedó suspendido en el aire entre nosotros como un desafío que no estaba segura de querer aceptar, y pude verla sopesar sus opciones, confesar lo que sea que hubiera estado sucediendo con Rodrigo y enfrentar las consecuencias, o insistir en las mentiras y arriesgarse a perderlo todo. Tienes hasta mañana por la mañana para decidir, añadí, dirigiéndome hacia el dormitorio. Pero entiende que esta conversación acaba de cambiarlo todo entre nosotros, y cómo la manejes determinará si tenemos un matrimonio que valga la pena salvar. La mañana siguiente llegó con Valeria sentada en la mesa de nuestra cocina, con aspecto de haber pasado toda la noche lidiando con decisiones que nunca había querido tomar, su teléfono colocado deliberadamente frente a ella como una prueba que finalmente estaba lista para presentar. Lo desbloqueé, dijo en voz baja, sin mirarme a los ojos mientras deslizaba el dispositivo por la mesa hacia mí. Todo está ahí. El contacto de Rodrigo, los mensajes, todo. Cogí el teléfono e inmediatamente noté cómo le temblaban ligeramente las manos, lo que me dijo que estaba a punto de descubrir cosas peores de las que ya había sospechado por su comportamiento nervioso de los últimos meses.
el hilo de mensajes con Rodrigo comenzaba a principios de marzo, solo conversaciones inocentes para ponerse al día sobre amigos comunes y recuerdos de la universidad, pero rápidamente evolucionó hacia algo que hizo que se me encogiera el estómago con cada desplazamiento hacia abajo. Para abril, se enviaban mensajes de texto a diario con intercambios cada vez más personales sobre sus vidas actuales, sus decepciones, sus lamentos sobre cómo habían terminado las cosas entre ellos años atrás. Echo de menos hablar contigo así, de Rodrigo a finales de abril, seguido de, yo también te echo de menos. Más de lo que debería, de mi esposa 3 horas después. Levanté la vista hacia Valeria, que miraba su taza de café como si contuviera las respuestas a preguntas que no quería hacer. 6 reuniones dije, desplazándome por las etiquetas de ubicación y las marcas de tiempo que pintaban un cuadro muy claro. Café en el café La Parroquia al otro lado de la ciudad, siempre los martes por la tarde cuando me decías que estabas haciendo recados o reuniéndote con tu hermana. Javier, puedo explicarlo. Te quejaste de que nuestro matrimonio estaba estancado, continué, leyendo directamente de sus mensajes. Le dijiste que te sentías atrapada en una rutina que ya no te satisfacía. Compartiste detalles sobre nuestras conversaciones privadas, nuestras finanzas, nuestros problemas de intimidad. Cada revelación era como un golpe físico, no solo por la traición, sino por la deliberación con la que había construido esta relación paralela mientras fingía que todo era normal en casa. La cafetería estaba a 30 minutos al otro lado de la ciudad, elegida específicamente porque ninguno de nuestros amigos o vecinos los descubriría allí accidentalmente, y el horario de los martes coincidía con mis días de trabajo más largos, cuando rara vez llegaba a casa antes de las 7. Estas no son conversaciones amistosas para ponerse al día, dije, dejando el teléfono y mirándola directamente. Esta es una aventura emocional que has estado planeando y ocultando durante meses. Has estado construyendo intimidad con otro hombre mientras me mentías a la cara todos los días. No se suponía que se convirtiera en nada serio, susurró, finalmente encontrando mis ojos con una expresión que parecía más de arrepentimiento por haber sido descubierta que de remordimiento genuino por la traición en sí. Comenzó como una simple conversación con un viejo amigo, alguien que me entendía de maneras que yo no. La acusación me dolió porque revelaba cómo había estado reinterpretando toda nuestra relación para justificar su infidelidad emocional. Valeria, las personas casadas no se reúnen con exnovios en lugares secretos para discutir lo insatisfechas que se sienten en sus relaciones actuales. Nunca hicimos nada físico, protestó, como si eso de alguna manera minimizara los meses de engaño y traición emocional que acababa de documentar a través de sus propias palabras escritas. Lo físico no es la única forma de engañar, respondí, volviendo a revisar los hilos de mensajes que mostraban conversaciones nocturnas mientras yo dormía arriba, quejas sobre sentirse poco apreciada que nunca me había expresado, e intercambios cada vez más íntimos que claramente cruzaban todos los límites apropiados para personas casadas. Has estado compartiéndote con él de maneras que deberían reservarse para tu esposo. Entonces comenzó a llorar, pero parecían lágrimas de frustración más que de remordimiento genuino, el tipo de llanto que ocurre cuando alguien se da cuenta de que su secreto cuidadosamente construido se ha desmoronado por completo. ¿Qué quieres que haga?, preguntó entre sollozos. Dejaré de hablar con él. Bloquearé su número. Haré lo que necesites. Ya no se trata de lo que yo necesite, dije, levantándome y mirándola. Se trata de lo que elegiste hacer durante 4 meses mientras me mentías a la cara todos los días. No solo traicionaste nuestro matrimonio. Me faltaste al respeto públicamente anoche porque pensabas que tenías un plan de respaldo. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre, y su hermana Marcela apareció en nuestra puerta principal con el tipo de expresión decidida que significaba que Valeria había llamado a refuerzos durante su noche de pánico sin dormir. Javier, tenemos que hablar de esto racionalmente, anunció Marcela, sentándose en nuestra mesa de la cocina como si estuviera presidiendo una reunión de negocios en lugar de discutir los problemas matrimoniales de su hermana. Valeria cometió errores, pero los matrimonios sobreviven a este tipo de desafíos todo el tiempo. ¿Sobreviven a 4 meses de engaño planeado?, pregunté, genuinamente curioso por la perspectiva de Marcela, ya que siempre se había enorgullecido de ser la hermana práctica que daba consejos razonables. Porque esto no fue un lapsus momentáneo de juicio. Fue una relación emocional sostenida que ocultó deliberadamente mientras me hacía parecer un tonto en público. Marcela se movió incómoda al darse cuenta del alcance de lo que su hermana realmente había hecho, pero siguió adelante con su intento de mediación de todos modos.
Está dispuesta a cortar todo contacto con Rodrigo y trabajar en reconstruir vuestra confianza. ¿No vale la pena intentarlo? Esto es lo que realmente significa reconstruir la confianza, dije, sentándome de nuevo y mirando directamente a Valeria. Transparencia total significa que tengo acceso completo a tu teléfono, tu correo electrónico, tus cuentas de redes sociales en cualquier momento sin previo aviso. Significa un registro detallado de a dónde vas y a quién ves, con verificación cuando sea necesario. Significa terapia de pareja donde asumas toda la responsabilidad por tus elecciones sin culpar a nuestros problemas matrimoniales por tu decisión de buscar intimidad emocional en otro lugar. Vi su rostro procesar estos requisitos, viéndola sopesar si salvar nuestro matrimonio valía la pena sacrificar la privacidad e independencia que claramente había estado anhelando. Y tienes hasta el domingo por la noche para decidir si cortas el contacto con Rodrigo permanentemente o si presento los papeles de divorcio el lunes por la mañana. La intervención de Marcela resultó más efectiva de lo que esperaba. Para el domingo por la noche, Valeria aparentemente había tomado su decisión, presentándome capturas de pantalla que mostraban el número de Rodrigo bloqueado en todas las plataformas y un mensaje cuidadosamente redactado explicando que necesitaba centrarse en su matrimonio y no podía mantener su amistad. Ya está hecho, dijo, mostrándome su teléfono con el tipo de resignación derrotada que sugería que realmente había luchado con la decisión. Le dije que ya no podemos tener ningún contacto y lo bloqueé en todas partes. Durante las siguientes 3 semanas, nuestra relación pareció mejorar de maneras que me hicieron cautelosamente optimista sobre la posibilidad de reconstruir lo que habíamos dañado. Valeria entregaba voluntariamente su teléfono cada noche sin que se lo pidiera, compartía horarios detallados de sus actividades diarias y hacía esfuerzos genuinos por pasar tiempo de calidad juntos viendo películas, cocinando la cena y teniendo conversaciones que no giraban en torno a nuestra crisis reciente. Comenzó a preguntar sobre mis proyectos de trabajo con lo que parecía un interés genuino, sugiriendo actividades de fin de semana que podríamos hacer juntos, e incluso se disculpó sin que se lo pidieran por la humillación pública en la reunión de la Asociación de Colonos, reconociendo que su comportamiento había sido completamente inapropiado, independientemente de los problemas personales con los que hubiera estado lidiando. Pero había pasado suficientes años en la gestión de proyectos como para reconocer cuando los informes de progreso parecían demasiado pulidos, y algo en la nueva transparencia de Valeria comenzó a hacer sonar sutiles alarmas que no podía articular del todo. Comenzó a ofrecer información antes de que yo la pidiera, explicando su paradero de maneras innecesariamente detalladas que se sentían más como declaraciones cuidadosamente preparadas que como una conversación natural. Fui al Soriana a por detergente y terminé curioseando en la sección de hogar y decoración durante unos 20 minutos, decía, mostrándome el recibo con marcas de tiempo que corroboraban perfectamente su historia. Luego paré en el supermercado a por esas galletas que te gustan. Y la cola para pagar era larguísima porque solo tenían 2 cajeros trabajando. El nivel de detalle se sentía ensayado en lugar de espontáneo. Como alguien que había aprendido que la transparencia significaba proporcionar una abundancia de información verificable en lugar de simplemente ser honesta sobre las cosas importantes. Noté que revisaba cuidadosamente su teléfono antes de entregármelo cada noche, escaneando los mensajes y registros de llamadas recientes con el tipo de atención concentrada que sugería que se estaba asegurando de que todo pareciera exactamente como se esperaba. Cuando anunció el martes por la noche que se había ofrecido voluntaria para ayudar a Fernanda a mover algunos muebles a su nuevo apartamento, algo en la explicación se sintió orquestado de una manera que hizo que mis instintos de director de proyectos comenzaran a analizar la logística en busca de posibles inconsistencias. Fernanda ha estado estresada por trasladar todo antes de que expire su contrato de alquiler, explicó Valeria mientras recogía sus llaves y su bolso. Pensé que se lo debía por todo el tiempo que me ha escuchado quejarme de nuestros problemas, y realmente necesita ayuda con las cosas pesadas ya que está haciendo esta mudanza prácticamente sola. La explicación era perfectamente razonable y totalmente creíble, lo que de alguna manera la hacía sentir sospechosa de formas que no podía justificarme lógicamente. ¿A qué hora debo esperarte de vuelta?, pregunté, probando si su respuesta sonaría natural o excesivamente preparada. Probablemente alrededor de las 9 o las 10, dependiendo de cuántas cosas tenga que mover realmente. Ya sabes cómo son estas cosas. Siempre llevan más tiempo de lo esperado. Me besó de despedida con lo que parecía un afecto genuino, y la vi marcharse mientras luchaba contra la incómoda sensación de que estaba siendo expertamente manipulado en lugar de honestamente informado. Las 3 semanas de aparente progreso de repente se sintieron menos como una reconciliación genuina y más como una actuación prolongada diseñada para convencerme de que había ocurrido un cambio real,
cuando lo que realmente había sucedido era que Valeria simplemente había aprendido a mentir de manera más efectiva después de ser descubierta en su engaño anterior. Mis sospechas sobre los planes nocturnos de Valeria se cristalizaron en una certeza fría cuando Fernanda llamó a mi teléfono móvil a las 8:15, preguntando por qué Valeria nunca había aparecido para ayudar con la mudanza de muebles que supuestamente habían planeado durante semanas. He estado esperando desde las 6:30, dijo Fernanda, sonando genuinamente confundida y ligeramente irritada. Se suponía que traería su camioneta porque en mi sedán no cabe la cómoda, pero nunca respondió cuando la llamé para confirmar la hora. Le di las gracias a Fernanda por llamar e inmediatamente abrí la aplicación de compartir ubicación que Valeria había aceptado como parte de nuestro acuerdo de transparencia, viendo cómo el pequeño punto azul mostraba su posición actual en el café La Parroquia. El mismo lugar exacto donde se había estado reuniendo con Rodrigo en secreto durante meses antes de nuestra confrontación. La traición golpeó de manera diferente esta vez, no con la devastación conmocionada del descubrimiento original, sino con la fría comprensión de que había pasado 3 semanas perfeccionando su engaño en lugar de honrar sus compromisos con nuestro matrimonio. Conduje hasta la cafetería con la calma metódica de alguien que documenta pruebas en lugar de confrontar a una cónyuge infiel, estacionando al otro lado de la calle donde podía ver a través de los grandes ventanales delanteros sin ser inmediatamente visible desde el interior. Allí estaban, sentados en una mesa de esquina con el tipo de intimidad cómoda que hablaba de reuniones regulares en lugar de una conversación final desesperada. Con Rodrigo inclinado hacia adelante mientras Valeria gesticulaba animadamente de maneras que sugerían compromiso en lugar de las despedidas reacias que más tarde intentaría afirmar que esta reunión representaba. Tomé varias fotos claras con mi teléfono, con marca de tiempo y ubicación, antes de volver a casa para esperar cualquier actuación que hubiera preparado para explicar su noche. Regresó a las 9:45, trayendo comida para llevar del restaurante Vivaldi, un restaurante que no estaba ni cerca del apartamento de Fernanda pero perfectamente posicionado para respaldar cualquier historia que hubiera construido sobre sus actividades nocturnas. ¿Cómo fue la mudanza?, pregunté de manera conversacional, acomodándome en mi silla mientras ella desempacaba recipientes de comida que obviamente había comprado como atrezo en lugar de porque alguno de nosotros tuviera especial hambre. Agotadora, respondió sin dudar, sus habilidades de actuación aparentemente muy mejoradas desde nuestra última gran confrontación. Fernanda tenía muchas más cosas de las que pensaba, y algunas eran realmente pesadas. Definitivamente lo sentiré mañana. Qué raro, dije, sacando mi teléfono y mostrándole el registro de llamadas de la conversación anterior de Fernanda. Porque Fernanda me llamó alrededor de las 8, preguntando por qué nunca apareciste. La transformación en la expresión de Valeria fue inmediata y devastadora. Toda la cuidadosa compostura que había mantenido durante semanas se derrumbó en pánico al darse cuenta de que su elaborado engaño se había desmoronado por el descuido más simple posible. Javier, ¿puedo explicarlo? ¿Puedes explicar esto también?, le pregunté, mostrándole las fotos que había tomado en el café La Parroquia, imágenes que la capturaban a ella y a Rodrigo en una conversación obviamente cómoda en lugar de la despedida angustiada que sin duda intentaría presentar como esta reunión. ¿Puedes explicar por qué nuestra ubicación compartida te muestra en la misma cafetería donde solías reunirte con él en secreto mientras me decías que estabas ayudando a Fernanda a mover muebles? Se hundió en el sofá como alguien a quien las piernas simplemente le hubieran dejado de sostener. Y por un momento, casi sentí lástima por ella antes de recordar que esta era la segunda vez que había elegido el engaño elaborado sobre la simple honestidad cuando se le había dado toda oportunidad de reconstruir nuestro matrimonio sobre bases sólidas. Me envió un correo electrónico, susurró, como si el método de contacto de alguna manera minimizara la traición. Dijo que necesitaba un cierre, que necesitaba entender por qué había cortado repentinamente toda comunicación sin explicación. Solo quería darle eso y terminar las cosas adecuadamente. Cierre, repetí, mirando las fotos que mostraban a dos personas claramente cómodas entre sí en lugar de luchando por una despedida difícil. ¿Es así como lo llamamos cuando coordinas reuniones secretas mientras le mientes a tu esposo sobre ayudar a amigos a mudarse? No se suponía que fuera así, dijo, las lágrimas comenzando a brotar pero careciendo de la cualidad manipuladora de sus anteriores apelaciones emocionales. Realmente quería que nuestro matrimonio funcionara, pero cuando me contactó diciendo cuánto extrañaba hablar conmigo, lo vacía que se sentía su vida sin nuestra conexión. Lo elegiste a él por encima de mí, otra vez terminé por ella. Incluso después de todo lo que discutimos, incluso después de que prometiste honestidad total, elegiste reunirte con tu exnovio en secreto en lugar de honrar tus compromisos con tu esposo. Me levanté y la miré,
sintiendo la misma extraña calma que me había acompañado en nuestras confrontaciones anteriores. Presentaré el divorcio mañana por la mañana. Has demostrado exactamente quién eres y qué priorizas. Y he terminado de fingir que este matrimonio puede ser salvado por alguien que trata la honestidad como una sugerencia opcional. Javier, por favor. Esto fue diferente. No interrumpí, dirigiéndome a nuestro dormitorio para hacer una maleta de viaje. Esto fue exactamente lo mismo. Tuviste una elección entre el engaño y la honestidad, y elegiste el engaño. La única diferencia es que esta vez te volviste mejor mintiendo, hasta que dejaste de serlo. Cumplí con la presentación de los papeles de divorcio a la mañana siguiente, eligiendo un abogado que se especializaba en casos sencillos donde ambas partes querían moverse rápidamente en lugar de enzarzarse en batallas prolongadas por activos que realmente no teníamos. Valeria lanzó una campaña inmediata que involucró a todos los miembros de la familia y amigos comunes que pudo reclutar, convirtiendo nuestros problemas matrimoniales privados en un referéndum comunitario sobre si estaba siendo irrazonablemente duro o apropiadamente decisivo sobre traiciones repetidas. Marcela llamaba a diario con súplicas cada vez más desesperadas sobre el remordimiento de Valeria y su disposición a asistir a terapia intensiva, pintándome como alguien que estaba desechando un matrimonio salvable por un simple error, en lugar de alguien que había dado múltiples oportunidades y límites claros que habían sido violados deliberadamente. Está devastada, Javier, suplicó Marcela durante una conversación particularmente larga. Sabe que metió la pata gravemente, pero ha aprendido la lección y quiere luchar por vuestro matrimonio. ¿Es que 6 años juntos no significan nada? Significa que pasé 6 años con alguien que fue capaz de meses de engaño y luego redobló la apuesta cuando se le dio la oportunidad de reconstruir, respondió honestamente, ya no dispuesto a endulzar la realidad de lo que Valeria había elegido hacer repetidamente. El problema no es que cometiera un error, es que tomó decisiones calculadas para priorizar su relación con Rodrigo sobre sus compromisos conmigo. Durante el periodo de 30 días requerido por las leyes para desocupar la vivienda, Valeria alternó entre intentos desesperados de reconciliación y acusaciones de que yo había estado buscando una excusa para dejar el matrimonio de todos modos, sugiriendo que mi rápida decisión de divorciarme demostraba que nunca había estado realmente comprometido a hacer que las cosas funcionaran. ¿Querías esto?, acusó una noche mientras empacaba cajas en nuestra sala de estar. Solo estabas esperando que te diera una razón para irte sin parecer el malo. Quería una esposa que no me mintiera, respondí con calma. Quería una pareja que no se reuniera con su exnovio en secreto mientras fingía ayudar a amigos a mudarse. Quería a alguien que entendiera que el matrimonio significa elegir a tu cónyuge por encima de otras personas que te hacen sentir bien contigo mismo. El proceso de divorcio avanzó sorprendentemente rápido ya que no teníamos hijos, ni propiedades conjuntas más allá de los artículos domésticos básicos, ni arreglos financieros complejos que requirieran una negociación o mediación extensas. Valeria firmó los papeles 3 semanas después, luego de que su abogado le explicara que impugnarlos sería costoso y poco probable que cambiara el resultado, dada la documentación que yo había proporcionado sobre su engaño y la duración relativamente breve de nuestro matrimonio sin grandes inversiones compartidas. Su último intento de manipulación llegó durante nuestra última audiencia en el tribunal, donde intentó decirle al juez que yo había sido emocionalmente inaccesible y que su relación con Rodrigo había sido una llamada de auxilio en lugar de una infidelidad deliberada. Señoría, mi esposo se cerró emocionalmente hace años, testificó, aparentemente olvidando que buscar el divorcio en lugar de la terapia socavaba sus afirmaciones sobre querer salvar nuestro matrimonio. Cometí errores, pero surgieron de sentirme sola y poco apreciada en una relación donde mis necesidades no estaban siendo satisfechas. La escuché reescribir toda nuestra historia, convirtiéndose en la víctima de un esposo emocionalmente distante en lugar de alguien que había elegido el engaño sobre la comunicación honesta sobre cualquier problema que hubiera estado experimentando, y me di cuenta de que incluso bajo juramento, no podía asumir la plena responsabilidad de sus elecciones sin culpar a circunstancias externas. 8 meses después de que el divorcio se finalizara, había reconstruido mi vida de maneras que me sorprendieron por su simplicidad y satisfacción, obteniendo un ascenso a coordinador de proyectos senior que vino tanto con mayores responsabilidades como con el tipo de reconocimiento profesional por el que había estado trabajando durante años. Mi casa se sentía de nuevo como mi propio espacio después de haber renovado la cocina y convertido el antiguo cuarto de manualidades de Valeria en una oficina en casa donde podía trabajar hasta tarde sin sentir que estaba invadiendo el territorio de otra persona. Las amistades que había mantenido durante el matrimonio se habían fortalecido naturalmente una vez que dejé de cancelar planes para acomodar las demandas sociales de Valeria.
Y desarrollé una relación genuinamente cómoda con Adriana, cuyo seco sentido del humor y personalidad directa la convertían en una excelente compañía para todo, desde las reuniones de la Asociación de Colonos hasta las excursiones de fin de semana por los alrededores de Querétaro. Estaba cargando la compra en mi carrito en el Soriana un sábado por la tarde cuando vi a Valeria en la sección de frutas y verduras, luciendo más pequeña y desgastada de lo que recordaba, su apariencia usualmente perfecta reemplazada por el tipo de agotamiento cansado que proviene de tener múltiples trabajos para cubrir gastos que antes se compartían. Javier dijo cuando me vio, su voz sin ninguna de la confianza o el derecho que habían caracterizado nuestros últimos meses juntos. «Te ves muy bien». «Feliz». «Gracias», respondí neutralmente, continuando seleccionando artículos de mi lista mientras ella se quedaba cerca con lo que parecía ser un carrito lleno de marcas propias y artículos en oferta. «¿Cómo has estado?» Honestamente, luchando, admitió con el tipo de honestidad cruda que había faltado en la mayoría de nuestras conversaciones durante el matrimonio. Trabajando en la oficina de bienes raíces durante el día y de mesera 3 noches a la semana solo para cubrir el alquiler y los gastos básicos. Resulta que la vida de soltera es mucho más cara de lo que pensaba. Sentí un breve destello de simpatía por sus dificultades financieras, pero fue atenuado por el recuerdo de cómo trataba nuestros recursos compartidos como su fuente de financiación personal mientras no contribuía nada significativo a nuestro presupuesto familiar o a nuestros objetivos financieros a largo plazo. Eso suena desafiante, dije diplomáticamente, no queriendo ser cruel, pero tampoco sintiéndome responsable de las consecuencias que habían resultado directamente de sus propias elecciones. Sigo pensando en lo que podría haber sido diferente, continuó, aparentemente interpretando mi respuesta educada como una invitación a rememorar nuestra relación fallida. Si hubiera manejado las cosas mejor, si hubiéramos intentado la terapia antes, si hubiera sido más honesta sobre sentirme desconectada en lugar de tener una aventura emocional con tu exnovio, terminé por ella, viéndola estremecerse ante la caracterización directa de un comportamiento que aparentemente había estado reinterpretando mentalmente como algo más perdonable. Valeria, lamento genuinamente que lo estés pasando mal, pero estoy agradecido de que todo terminara cuando lo hizo, antes de que compráramos una casa juntos o tuviéramos hijos o hiciéramos compromisos que hubieran complicado la separación. Me miró con una expresión que parecía estar procesando la realidad de que yo sentía alivio en lugar de arrepentimiento por nuestro divorcio. Y me di cuenta de que probablemente había estado esperando que este encuentro pudiera reabrir posibilidades que se habían cerrado permanentemente meses atrás. Debería haber apreciado lo que teníamos, dijo en voz baja. Fuiste un buen esposo y lo tiré a la basura por algo que resultó ser completamente insignificante. Lo tiraste a la basura porque querías algo diferente, corregí gentilmente. Y eso está bien. La gente cambia y a veces los matrimonios no sobreviven a esos cambios. Pero espero que hayas aprendido a manejar los problemas de relación con honestidad en lugar de con engaño. Mientras empujaba mi carrito hacia la línea de cajas, me di cuenta de que no sentía más que una distante cortesía hacia la mujer con la que una vez había planeado pasar mi vida, confirmando que había tomado exactamente la decisión correcta al priorizar el autorrespeto sobre una falsa reconciliación.